¿Qué puede ser más bello que el hecho de dar vida? Noticias, conversando con expertos, conociendo a protagonistas, redes, comunidad y ciudadanía en torno al tema de salud y de la donación de órganos. Dando vida con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ya comienza. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y que tiene como objetivo informar y sobre todo sensibilizar a los venezolanos en cuanto al tema de la donación de órganos y tejidos y por supuesto también del valor social que esto representa para nuestro país. Y es que tal cual como el nombre de este programa lo indica, nuestro propósito como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela es seguir dando vida. Los invitamos desde ya a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como ONTV-VE y en Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Soy Diana Almeida y en nombre de la ONTV les doy la bienvenida. Agradeciendo, por supuesto, a Radio Comunidad, en su dirección general al señor Elías Santana, Sonsoles Bahamonde en la coordinación general y en la coordinación técnica nuestro amigo Efraín Valderrama. Nuestro programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Fondo de Valores Inmobiliarios. Hola amigos, saludos y bienvenidos a su programa Dando Vida. Recuerden que estamos celebrando el mes por la donación y el trasplante de órganos y tejidos en Venezuela y hemos escogido a una serie de personas muy especiales vinculadas con el tema de la donación y el trasplante. Hoy me acompaña una gran amiga, fundadora de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y además forma parte de este programa la doctora Carmen Luisa Milanés. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy amable. La verdad que yo me siento que tengo como 4 cachuchas puestas. Doctora, tenía tiempo que no la escuchábamos por estos lares. Eso es correcto. Bueno, es que hemos tenido mucho trabajo. El trabajo de abuela consume mucho tiempo y eso es muy importante y eso tiene prioridad. Así es, así es. Le dimos unas vacaciones a la doctora Carmen Luisa para que fuera a consentir a su tercer nieto. Sí, un niño lindo, precioso, que nació el 7 de julio y se llama Samuel Elías. Y le vamos a dar otro permiso para que lo vaya a volver a visitar. Eso es correcto. Pero déjeme decirle que yo, siempre que viajo, sea vacaciones, sea para cuidar a mis niños lindos o lo que sea, nunca me desvinculo. Así es, eso es verdad. Y trato de estar al tanto de lo que pasa, de ver los correos, de conversar por vía telefónica. Ahorita la tecnología es algo que no permite que uno se desentienda, por así decirlo. Yo siempre digo que el que se desentiende es porque quiere, porque las posibilidades de contactar existen. Son infinitas. Doctora, cuéntenos cómo llega el tema de la donación y el trasplante en Venezuela. ¿Cuál es su contacto con este tema? Imagino que en el momento que usted inició, súper novedosísimo. Bueno, la verdad que yo digo que a mí me fueron abriendo los caminos sin yo proponérmelo. De hecho, yo empecé en esto porque soy nefrólogo. Los nefrólogos tenemos una sensibilidad especial por la donación y el trasplante porque obviamente manejamos pacientes cuya función renal se deteriora y en algún momento van a necesitar un trasplante. Entonces, en términos generales, nada más que por ser nefrólogo, ya uno tiene esa sensibilidad. Ahora, yo llegué a la nefrología por casualidad, no fue porque yo dije yo quiero hacer nefrología, no, sino que en aquella época yo estaba en Mérida chequeando qué posgrado iba a hacer. Yo iba a hacer anatomía patológica y resulta que tuve una experiencia que me impidió que lo hiciera porque fui a visitar el área, iba a hacer la autopsia de un niño. Y entonces yo dije, no, yo no podría hacer eso. Y dije, no voy a hacer anatomía patológica. Total que viendo qué podía hacer, eso era en Mérida, en aquel entonces mi esposo iba a hacer cardiología, él sí lo tenía clarísimo, yo no sabía qué hacer. Y empecé a ver las opciones y dije, bueno, nefrología. Y entré en nefrología. Por casualidad, O sea, por esa circunstancia. Y la verdad que no me arrepiento. Creo que encontré lo que me gusta.
También llegué a la donación y trasplante por casualidad, no fue porque lo busqué tampoco. Resulta que yo fui a Estados Unidos, hice un entrenamiento en fisiología renal, a mí me gustaba el área de investigación. Yo nunca fui muy clínica, es decir, yo buscaba investigación, pero la consulta como tal y el manejo clínico nunca fue de mi preferencia. Entonces, bueno, fui a Estados Unidos, hice un entrenamiento en fisiología renal, regresé para trabajar en un laboratorio de investigación. Y así fue. Entré al Centro Nacional de Diálisis y Trasplante. En aquel momento había una sección de investigación que estaba empezando. Estamos hablando del año 80 y algo. Y el doctor Ezequiel Bellorín, el doctor Paz Martínez, el doctor José Weisinger permitieron que yo entrara y empecé a trabajar en investigación, en fisiología renal. Pero poquito a poco, en el devenir de las cosas, se presentó la necesidad de alguien que se encargara de la parte de donación. Y ¿De qué año estamos hablando, doctora? Estamos hablando del año 82, 83. Alguien que se encargara de la parte de desarrollar un programa coordinado nacional de trasplante renal, que así se llamó. Y bueno, ahí estaba yo. Salió Carmen Luisa. Exactamente, total que me metí por ahí y me enamoré. Bueno, es que yo creo que hablar de donación en Venezuela es de alguna manera hablar de Carmen Luisa Milanés. Indudablemente, no me ponga esa cara porque usted sabe que es así. O sea, de alguna manera la gente, su trabajo, su trayectoria de tantos años sostenido, se nota que usted cree en esto de una manera profunda. Bueno, sí. Nada más hablar con usted ya uno como que dice, wow, me enamoro de este tema. Bueno, sí. Y eso es lo que yo trato. La verdad que yo me enamoré y espero que todo el que esté alrededor mío se enamore. Mis hijos se enamoraron, mis hijos hicieron sus trabajos de bachiller relacionados con esto. O sea, todos han estado pues relacionados de alguna manera porque saben que esto me apasiona. Además de eso, yo lo que hice fue leer, ver la experiencia española, que es la experiencia que todos queremos copiar. La gente cree que yo me formé en España. No, yo no me formé en España nada. Yo lo que hice fue que leí, me aprendí de memoria todo lo que los españoles hacían y tratamos de tropicalizarlo y aplicarlo aquí en Venezuela. De tal manera que esas experiencias fueron novedosas y por eso es que la gente cree que yo hice una gran cosa. Pero no, lo que yo hice es lo que había que hacer y lo que pasa es que lo hice de primera. Y entonces la gente cree, ay, la doctora Milanés, pero no, eso lo hubiera podido hacer otra persona que igualito se hubiera enamorado, como me enamoré yo. Lo importante es la constancia. Yo sí reconozco que la verdad que yo desde que empecé en esto no lo he soltado. Más bien creo que a veces soy obsesiva. Pero como digo, la constancia, la perseverancia, el estudio, el tratar de que se forme gente, porque esa es otra. Esto es un área donde si tú no tienes unas personas alrededor capacitadas, entrenadas en la actividad, no puedes avanzar. Así es. Entonces, claro, yo diría que se unieron varias cosas para lograr el éxito que se logró con el sistema de procura, con la asociación con la ONTV para desarrollarlo. Era la época en la que estaba de moda las ONG. O sea, se juntaron una serie de circunstancias que permitieron que se pudiera aplicar el sistema de procura como se aplicó. Con gente que se formara en España, con los que saben más de todo esto, que además ellos hicieron como una especie de franquicia, diría yo, para transmitirla a todos los países latinoamericanos. Bueno, doctora, tengo que hacer un primer corte y en la segunda parte, Carlos, que está aquí conmigo, me gustaría que conversáramos un poco sobre cómo esta experiencia de tropicalización de la experiencia española, qué pasó en Venezuela. Recuerden que tenemos invitada a la doctora Carmen Luisa Milanés en la celebración del Mes por la Donación y el Trasplante. No se aparten, amigos, de nuestra sintonía, que en breve continuamos con todos ustedes. La donación de órganos es un acto de amor. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VE.
Y seguimos aquí en este tu programa Dando Vida con esta excelentísima, la doctora Carmen Luisa Milanés. Doctora, bueno, de verdad que es un placer y un honor estar aquí con usted y tener la oportunidad de entrevistarla. Habíamos quedado en esto de dónde nace, ¿no? La idea de fundar la ONTV y que fuera así una organización, una fundación. Y quisiera saber cuál fue ese sentimiento, de dónde nace esa decisión puntual de, mira, hay que hacer algo y hay que hacer esto. Cuéntenos. Bueno, muy bien. Fíjate, en los años 80, a finales de los 80, principios de los 90, ya estaba más o menos claro lo que había que hacer. En el Ministerio de Salud, a través del programa coordinado de trasplante renal, que era lo que había, del Centro Nacional de Diálisis y Trasplante, se estaban haciendo los primeros aproximaciones. Había gente que estaba empezando a hacer otros trasplantes que no era riñón, como hígado, sobre todo hígado, corazón, córnea. Y cuando iban a buscar información, iban al ministerio y lo mandaban al programa de salud renal, que es como se llama ahora, en aquel momento Centro Nacional de Diálisis y Trasplante. Y allí la palabra trasplante, de lo que fuera, la tenía que tratar yo. Obviamente, cuando uno trabaja para un órgano, que en este caso era riñón, se da cuenta que la infraestructura que necesita es igual para todos los demás, como se hace en otros países y como ya España lo estaba gritando. Los centros de trasplante en Venezuela tenían muchas necesidades, eran pocos, y en aquel entonces le entregaban al paciente una lista. Pareciera que estamos repitiendo las cosas ahorita. Le entregaban una lista que decía, tienes que traer esto, y de esto era desde inyectadoras hasta los medicamentos. Cuando el paciente conseguía todo eso, entonces se podría hablar de trasplante. Ante esa situación, nosotros dijimos, aquí hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que había que hacer? Buscar un mecanismo que el paciente no tuviera que hacer eso. Paralelamente, un grupo de médicos ya estaba pensando cómo promover el trasplante. Ahí el doctor Pedro Rivas, presidente de la ONTV, tuvo un protagonismo muy importante, porque él fue el que tuvo la idea. Cuando nos reunimos los médicos que teníamos que ver con trasplante, estoy hablando de los centros públicos fundamentalmente, en aquel entonces él estaba en el Hospital Vargas, que hacía trasplantes de hígado. Se planteó la posibilidad de hacer una organización no gubernamental con esos mismos médicos de todos estos centros de trasplante para ventilar el asunto, pero de una manera que tuviera más flexibilidad, evitara la burocracia de la parte gubernamental, etc. Y es así como nace realmente la ONTV. La ONTV nace como una organización no gubernamental conformada fundamentalmente por médicos que tenían que ver con trasplante de diferentes tipos. Y ahí estaba el doctor Rivas, que era de hígado, estaba el doctor Serrano, que era de córneas, y el grupo más numeroso, por razones obvias, era el grupo de médicos cirujanos y nefrólogos, cirujanos de trasplante renal y nefrólogos, que tienen que ver con riñón, obviamente. Se conforma eso y entonces se entiende que hay dos cosas que se necesitan para favorecer los trasplantes. Uno era financiamiento y lo otro eran donantes. Entonces se aborda ese tema y se logra que el ministro de Salud de aquel momento, el doctor Rodríguez Ochoa, por conversaciones con los representantes de la ONTV, en este caso el doctor Pedro Rivas, entienda que esos dos elementos había que abordarlos desde el ministerio. Y entonces el ministerio hace una resolución donde se plantean los dos aspectos. Uno, se crea un fideicomiso para financiar los trasplantes. Y dos, se delega en la Organización Nacional de Trasplante la posibilidad de ejecutar el sistema de procura de órganos y tejidos. Ese sistema de procura de órganos y tejidos es un proyecto que se hace con este grupo de personas
se hace con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar en marco lógico, que era lo que estaba de última moda en ese momento. Es un proyecto muy bello, se entrega al ministerio, el ministerio lo analiza, lo evalúa y dice, este es el proyecto que nosotros vamos a autorizar para que ejecute la ONTV. Y es así como esa resolución del año 2001 le pone el marco legal y el marco de forma para poder desarrollar un sistema que ya habíamos empezado, pero habíamos empezado no de manera oficial. Y es así como nace tanto la ONTV como el sistema de procura de órganos y tejidos. Doctora, ¿qué aprendieron de esa experiencia? Dígame tres cosas que aprendimos de fundar la ONTV, el sistema de procura de órganos. Usted con toda esa cantidad de personas, de médicos, básicamente médicos. Sí, bueno, yo creo que la primera enseñanza es que cuando hay la capacidad y la disposición de hacer algo bien fundamentado, las cosas tienen éxito. Porque realmente el sistema de procura fue un sistema exitoso. ¿Basado en qué? Bueno, vea los resultados, vea los números. Todos los años se iba en incremento. Además, no solamente fue el sistema que produjo los donantes, también tenemos que darle crédito al otro, que es el financiamiento. Vamos a estar claros, ese financiamiento que en un principio hizo una gran diferencia, después se diluyó porque se mantuvo en unos niveles que necesitaba incrementar y no se incrementó. Entonces pasó como se dice, el momento de poder hacer muchas cosas hasta que llegó un momento de estabilidad. Pero el tener financiamiento para que los pacientes que necesitaban hacerse un estudio y que no se podían hacer en el hospital, ese centro pudiera financiarlo en una clínica privada, lo pagaba el centro y el paciente se hacía su estudio, eso implicaba que se podía poner en lista de espera mucho más rápido. El hecho de que ya el paciente se desentendió de aquella lista, que para mí me parecía una cosa horrible, que tuviera que llevar una lista de cosas, eso ya se acabó. Los centros de trasplante pudieron contratar personal adicional para dar cobertura a la actividad que estaba creciendo. Entonces pudieron tener más cirujanos, por ejemplo, contratados, ya no con un cargo del hospital, porque lo ideal hubiese sido, que no se logró de manera completa, que primero se contrataran y luego eso generara un cargo hospitalario, para que eso tuviera una continuidad. Eso no se logró mucho, pero sí permitió que muchas personas se estimularan en hacer trasplante. La formación de los cirujanos se aumentó, se crearon unos entrenamientos específicos de residentes que una vez que terminaban su posgrado de nefrología hacían una especialización en trasplante, y eso aplicó tanto para el médico nefrólogo como para el cirujano general o urólogo, que hicieron su entrenamiento en la especialidad de trasplante propiamente dicho. O sea que hubo, la enseñanza es también que se estimuló, y que esa es la manera de estimular a la gente. Tú tienes que tener todas las condiciones para que la gente venga, se forme y se quede. O sea, de alguna manera, inversión económica, claro, formación del capital humano y modelos teóricos y metodológicos que se hayan probado. Exactamente. Y tener gente buena. El recurso humano es fundamental. Si tú no tienes un buen recurso humano, podrás tener todo el dinero del mundo, podrás tener todos los elementos del mundo, pero si el recurso humano no da la talla, pues no puede avanzar. Y nosotros contamos con un recurso humano de primera línea. Los coordinadores son personas que tienen que en su momento tuvieron unos currículos extraordinarios. Tanto médicos como enfermeras. De tal manera que eso es fundamental. Yo creo que ahorita estamos en regresión, es decir, se necesita hacer una reingeniería de todo lo que nosotros logramos, porque si te pones a ver, estamos como al principio. De eso vamos a hablar en el corte, doctora, que nos viene. ¿Cuál es la situación actual del tema de la donación y el trasplante en nuestro país? ¿Qué visiones tenemos a futuro? Recuerden que tenemos invitada a la doctora Carmen Luisa Milanés celebrando el mes por la donación. No se aparten de nuestra sintonía. Sé un héroe después de tu vida. Dona tus órganos.
En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VE. No podemos calcular cuántas vidas han sido salvadas durante la gestión de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, pero sí sabemos que las próximas que salvemos pueden depender de ti. Dona tus órganos. Infórmate en www.ontv-venezuela.org y síguenos en Twitter en @ONTV_VE. Buenas, y seguimos aquí en tu programa Dando Vida, con nuestra invitada especial, la doctora Carmen Luisa Milanés. Recuérdenos también seguirnos en nuestras páginas oficiales del Twitter e Instagram por @ONTV_VE. Bueno, doctora, y un poco para contextualizar, ya hablamos un poco sobre el inicio, sobre la trayectoria, pero quisiéramos saber cómo estamos en la actualidad. ¿Cuál es la realidad que presenta tanto la ONTV como la donación y los trasplantes en nuestro país? Ok. Bueno, fíjate, en la actualidad tenemos una perspectiva muy buena. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que crecer. ¿Qué pasó? Bueno, como yo les conté, el sistema de Procura fue un proyecto muy exitoso que llegó a un tope, que fue en el año 2012, que fue el año donde hubo mayor número de donantes, donde se rompió el récord de la actividad a nivel nacional. Después del 2012 empezaron a incidir algunos aspectos que hicieron un poquito de daño al programa. Hubo algunos cambios, se produjo una transición que se planificó de una manera que era correcta y buena, pero se ejecutó de otra que fue incorrecta y mala. ¿Eso qué te dio como resultado? Dio como resultado que si uno ve las gráficas, pues no tiene sino que verlas y entender que algo pasó y que bajaron los índices de donación y bajaron los índices de trasplante. En el año 2014 bajó enormemente, en el 2015 mucho más, y en el 2016 prácticamente hubo una paralización de la actividad, fundamentalmente de la actividad, que es la que necesita mayor promoción, mayor estímulo, mayor cuidado, mayor interés, que es el programa de trasplante con donante fallecido. Eso se paralizó. Y se paralizó porque no se cuidó elementos básicos necesarios para llevar a cabo esa actividad. ¿Cómo cuáles? Bueno, el líquido que se utiliza para preservar el órgano una vez que usted lo retira del cuerpo del donante y se esperan los resultados de histocompatibilidad para ponerlo en el cuerpo del receptor. En ese intermedio se necesita tener un líquido que preserve al órgano y a una temperatura fría. Bueno, ese líquido se acabó. Ese líquido se venció y ese líquido no llegó a tiempo. Luego, en las placas donde se hacen los estudios de histocompatibilidad para ver si el donante es compatible con un grupo de receptores, que generalmente son muchos, se acabaron las placas. No llegaron a tiempo y eso se paralizó. Afortunadamente, en el mes de mayo de este año, entendiendo lo que había ocurrido y que había que ponerle una solución inmediata, porque por detrás estaban unos pacientes esperando que no tenían ningún tipo de esperanza si no había trasplante de donante fallecido, porque no todo el mundo tiene un donante vivo, que esa es la otra forma de hacer trasplante. Muy bien, entonces hubo un rayo de luz y hubo cambios en las directivas de la organización que asumió las responsabilidades del sistema de Procura que ejecutó hasta el 2014 la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. En el 2014, para recordarles, hubo la transición de estas responsabilidades a Fundabene, que es una organización gubernamental adscrita al ministerio que asumió la conducción del sistema de Procura, pero asumió también la conducción de las responsabilidades normativas y regulatorias que se ejecutaban en el Programa Nacional de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud.
esta nueva organización asumió todo lo que tiene que ver con donación y trasplante en el país. Es el organismo oficial del Ministerio de Salud a quien le corresponde la política de donación y trasplante. ¿Quién forma parte de ese comité, doctora, para nuestros radioescuchas? Okay. Y bueno, es importante saber que hay personas formadas en el tema y que están ahora... Bueno, lo importante de eso es que primero es el organismo que todos debemos de reconocer como el oficial y debemos apoyar en su gestión. En este momento, después de mayo, cuando hubo el cambio de directiva, hay personas que conocen sobre el tema y que yo estoy segura que lo van a conducir una vez más a la senda del éxito. Por eso es que digo que ahorita estamos como estuvimos nosotros más o menos en el año 2000. En una situación bien parecida. Los protagonistas son otros, pero ahí es donde yo recalco la importancia del recurso humano. Porque fíjense, ¿qué pasó en la transición? Bueno, lo que pasó es que las personas que llevaron a cargo la parte directiva probablemente tenían muy buenas intenciones, querían hacer las cosas porque nadie, creo yo, que quiera hacer las cosas mal, pero sencillamente no tenían el conocimiento ni tuvieron la asesoría necesaria para llevar la gestión de una manera exitosa. Probablemente los vericuetos de traer los suministros tipo líquido de preservación, tipo las placas de histocompatibilidad, son unas cosas muy específicas, hay que conocer eso, y ellos no lo sabían. Estas personas apenas entraron, en menos de 15 días ya tenían resuelto el problema del líquido de preservación de Custodiol, que se importa desde Alemania, que ya estaba pagado, afortunadamente. Eso evitó problemas de divisas, problemas de vamos a conseguir los reales. No, eso estaba pagado desde 2014. Lo que hicieron fue hacer los contactos y en 15 días ese líquido estaba aquí. Eso nos habla precisamente de la pericia, pues lo que hace la pericia. Exactamente, cuando tú sabes cuáles son las teclas que tienes que tocar y con quién es que tienes que hablar, pues las cosas surgen. Entonces yo sí creo y estoy convencida de que la actividad de donación y trasplante va a renacer, va a repuntar. Por supuesto, no es de un día para otro. El índice bajó a menos de 1. Nosotros lo dejamos en 4 y tanto. Cada vez que el índice subía milésimas, significaba un trabajo titánico por detrás, de tal manera que nosotros sabemos que llevar ese índice a 2 y pico es titánico. Subirlo a 3, más que titánico. Pero debemos de apoyar, colaborar y mantener la educación de la población para que la donación se haga cada día más efectiva, para que el financiamiento mejore, porque se necesita el financiamiento, y para que el recurso humano, que sigue estando deficitario, se forme y pueda entrar a formar parte de esta gran familia que es la que se ocupa de la donación y trasplante. Bueno, amigos, recuerden que estamos de celebración. Si usted quiere contribuir con este tema, haga un lacito verde de tela y lo lleva con orgullo en su camisa, en su solapa, en su uniforme, y cuando le pregunten diga que estoy celebrando el mes por la donación de órganos. No se parten de nuestra sintonía, que en breve continuaremos hablando con nuestra invitada de lujo, la doctora Carmen Luisa Milanés. Sigan disfrutando más de Dando Vida. Dando Vida. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Dando Vida. Recuerden que tenemos invitada a la doctora Carmen Luisa Milanés en la celebración del mes por la donación y el trasplante de órganos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes, @ONTV_BE, eso es en el Twitter y en el Instagram. Doctora Carmen Luisa, si yo le digo a usted este apellido y Latuf, ¿qué significa para usted como persona y como médico también? Bueno, yo sabía que iba a llegar el momento de que iba a llorar. Estoy llorando, para que lo sepan. Bueno, fíjense, esto me sensibiliza doble, triple, porque mi papá
que tiene 99 años. Es, yo diría que el mentor y el que me puso en este camino sin quererlo. Les explico. Mi papá, médico de salud pública, fue ministro de salud en el tiempo de Caldera, sin ser copellano, advierto. Lo que pasa es que en esa época mi papá era el presidente de la Federación Médica y él liderizó el primer conflicto médico que buscó el incremento de sueldo para los médicos. Y eso fue pues muy publicitado, políticamente muy, ¿no? Entonces Caldera, muy hábilmente, para quitarse de encima ese conflicto, cuando lo nombraron, cuando fue presidente, le dijo, bueno, doctor Latú, usted va a ser nuestro ministro de salud para que me resuelva. Una buena decisión. Exacto. Entonces, bueno, mi papá fue ministro del primer gobierno de Caldera sin ser copellano. No duró mucho, pero toda su vida él la desarrolló en el Ministerio de Salud. Mi hermano también fue médico de salud pública y yo, que la verdad que no pensaba, sin quererlo, seguí sus pasos y me dediqué de alguna manera a la salud pública porque la actividad que yo desarrollé dentro del ministerio fue de administración, de política pública. Yo no me dediqué a la consulta privada, nunca la hice. No me gustaba. Lo mío era ver cómo resolver los problemas de la población, o sea, política de salud. O sea, que eso viene de su papá, doctora. Sería Exactamente. esa vena por lo social, Así. No, y lo que me hizo llorar fue que yo recuerdo mucho a mi papá, que se ponía bravo conmigo porque yo me quité el apellido Latuf, entre comillas quité. ¿Por qué? Porque yo cuando me gradué, mi papá era muy conocido en el ministerio y tenía influencias y todo. Y yo dije, yo no quiero que sepan que yo soy hija de Lisandro Latuf. Yo quiero que me conozcan por mí misma y conseguí mis puestos por mí misma. Entonces me casé, me fui para Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes saben que la gente se quita el D, o sea, las mujeres cuando se casan pueden utilizar el apellido de su esposo sin el D. Entonces yo dije, bueno, yo estoy aquí en Estados Unidos y aquí me llamo Carmen Luisa Milanés. Cuando regresé como Carmen Luisa Milanés. Y yo recuerdo que mi papá se ponía muy bravo conmigo porque me decía, tú estás denigrando de tu apellido. Yo le decía, no, papá, yo lo que quiero es que me conozcan por mí, porque cuando yo venga no van a saber que yo soy tu hija. Bueno, y así fue. Me quedé como Milanés, como digo yo, que ese es mi nombre artístico. Entonces, muy conocido además. Sí, las personas que me conocen, que cuando alguien me dice, mira, Latuf, yo digo, ¿se graduó conmigo? O es amigo mío muy de cercano porque de ahí en adelante yo soy milanés. Doctora, o sea, que hablar de su papá de alguna manera implica hablar de la medicina en plena época de democracia en nuestro país. Correcto. Y el papá. Bueno, fíjate, a mí me da mucha rabia y tristeza y por eso lloro. Porque mi papá tiene 99 años, pero obviamente ya perdió la memoria. O sea, ya está en una situación, él está chévere, tú lo ves, un viejito lindo, muy bien, pero no puede hablar. No, él tiene lo que nosotros llamamos una fascia. Tú le preguntas, ¿cómo estás, Lisandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y a veces te dice, bien, pero no te establece una conversación. Entonces me da mucha rabia porque mi papá fue un líder en su vida y ahora no puede compartir con nosotros. Córtalo. Bueno, doctora, yo creo que esto es parte de saber esa y ahora vamos a hablar de sus hijos y sus nietos, doctora. Eso también me hacen llorar. O sea, 3 hijos, ¿no? Sí, no, 2 hijos. 2 hijos y una hija. No. 2, yo pensé que eran 3. No, yo tengo 2 hijos. Una, María Gabriela, y Julio César. Son 2. Y tengo 3 nietos.
Ah, ok. Los 3 nietos Ay, por eso son por eso fue mi confusión. Sí, sí. Bueno, ellos también me hacen llorar porque me hacen mucha falta. Claro. Ellos no están aquí. No, pero doctora, usted se pasa pidiendo permiso aquí en la ONTV. Ahora cada rato que voy a visitar a mis hijos, que voy a visitar... Bueno, le vamos a dar unos permisos especiales. Correcto, eso es correcto. Bueno, para empezar, para que te quede claro, yo no pido permiso. Yo me voy. Así que no abuse. No, realmente me hace mucha falta mis niños. Sí. No hay duda que el sentimiento de abuela es una cosa que es inenarrable. Yo estoy segura que todas las que han pasado por esa experiencia entienden, hay que vivirlo. No, o sea, si tú no eres abuela, tú no entiendes lo que es querer un nieto. O sea, es una cosa del más allá. Una cosa que realmente es increíble. Y la verdad que yo por mis niños me desvivo. Son lindos, son bellos, no porque sean mis nietos. Gracias a Dios son saludables, son inteligentes. Bueno. Y ojalá que... Pues, son los más bellos del mundo. Son los más bellos del mundo. Doctora, ya para ir cerrando, recordemos que tenemos de invitada a la doctora Carmen Luisa celebrando el mes por la donación y el trasplante. ¿Qué mensaje nos daría una mujer que ha trabajado tanto en el tema de la donación con respecto a ese tema? Bueno, fíjate que voy a hacer una relación triste. Ayer falleció Mercedes Pulido de Briceño. Así es, una y a mí reconocida... yo siempre sentí una gran admiración por ella. Una mujer de una calidad humana, de un temperamento, de unos principios extraordinarios, ¿no? Entonces, es una lástima que una persona como ella haya fallecido y ya no contemos con ella. Yo lo oí hace un mes en un programa de radio y estaba perfecta, yo no sé qué le pasó. Yo lo menos que aspiro es que cuando yo me muera la gente hable de mí un poquito como hablan de Mercedes Pulido. Pero yo creo que lo que yo le transmitiría a la gente, a todo el mundo, es que persiga su sueño, que tenga un proyecto de vida. Mi proyecto de vida es este. Y yo lo persigo y yo creo que yo voy a estar en esto hasta que me muera. Y no te vamos a dar vacaciones. Yo solía decir que yo no me iba a ir nunca del Ministerio de Salud. Bueno, de hecho no me he ido porque yo estoy jubilada del Ministerio de Salud. Porque yo decía que yo siempre quería seguir trabajando en esta área. Y eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Que persiga su sueño, que tenga un proyecto de vida y que lo desarrolle hasta sus últimos días. Claro está, con sus canitas al aire, con sus nietos, con sus viajes, porque a estas alturas de la vida también uno tiene que empezar a decir, bueno, mira, ya me estoy poniendo vieja, dentro de unos años no voy a poder ni caminar, mejor será que yo viaje un poquito para poder ver algunas cosas interesantes que hay en el mundo, y poder caminar, por lo menos, y poder comer todo lo que uno quiere, comer rico. En fin, yo creo que la vida a veces es injusta porque la vejez es muy injusta. Así es. Lo digo por mi papá. A mí me da muchísima rabia, y se lo repito, verlo, un hombre que era, bueno, recio, duro, y que no puede expresar sus ideas en este momento. Eso es injusto. Bueno, pero son etapas de la vida. Y bueno, amigos, ¿qué más le puedo decir? Un verdadero placer tener a la doctora Carmen Luisa. Como ella lo dijo, ahora es invitada a nuestro programa, pero la vamos a volver a retomar para que haga su entrevista. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @ONTV_BE, eso es en el Twitter y en el Instagram, y en Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela en el Facebook. ¿Cómo apoyarnos en el tema de donación? Colóquese su lacito verde en su camisa, en su solapa, en su uniforme y diga con orgullo que usted es donante y ratifique esa condición. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Ahora vamos a hablar de sus hijos y sus nietos, doctora. Eso también me hacen llorar. O sea, 3 hijos, ¿no? Sí, no, 2 hijos. 2 hijos y una hija. No. Ah, 2, yo pensé que eran 3. No, yo tengo 2 hijos. Una, María Gabriela, y Julio César. Son 2. Son 2. Y tengo 3 nietos.
Ok. Los 3 nietos. Ay, por son eso fue mi confusión. Sí. Bueno, ellos también me hacen llorar porque me hacen mucha falta. Claro. Ellos no están aquí. No, pero doctora, usted se pasa pidiendo permiso aquí en la ONTV. Ahora cada rato que voy a visitar a mis hijos, bueno, le vamos a dar unos permisos especiales. Correcto, eso es correcto. Bueno, para empezar, para que te quede claro, yo no pido permiso. Yo me voy. Así que no abuse. No, realmente me hace mucha falta mis niños. Sí. No hay duda que el sentimiento de abuela es una cosa que es inenarrable. Yo estoy segura que todas las que han pasado por esa experiencia entienden, hay que vivirlo. No, o sea, si tú no eres abuela, tú no entiendes lo que es querer un nieto. O sea, es una cosa del más allá. Una cosa que realmente es increíble. Y la verdad que yo por mis niños me desvivo. Son lindos, son bellos, no porque sean mis nietos. Gracias a Dios son saludables, son inteligentes. Bueno. Y ojalá que... Pues, son los más bellos del mundo. Son los más bellos del mundo. Doctora, ya para ir cerrando, recordemos que tenemos de invitada a la doctora Carmen Luisa celebrando el mes por la donación y el trasplante. ¿Qué mensaje nos daría una mujer que ha trabajado tanto en el tema de la donación con respecto a ese tema? Bueno, fíjate que voy a hacer una relación triste. Ayer falleció Mercedes Pulido de Briceño. Así es, una y a mí reconocida... yo siempre sentí una gran admiración por ella. Una mujer de una calidad humana, de un temperamento, de unos principios extraordinarios, ¿no? Entonces, es una lástima que una persona como ella haya fallecido y ya no contemos con ella. Yo lo oí hace un mes en un programa de radio y estaba perfecta, yo no sé qué le pasó. Yo lo menos que aspiro es que cuando yo me muera la gente hable de mí un poquito como hablan de Mercedes Pulido. Pero yo creo que lo que yo le transmitiría a la gente, a todo el mundo, es que persiga su sueño, que tenga un proyecto de vida. Mi proyecto de vida es este. Y yo lo persigo y yo creo que yo voy a estar en esto hasta que me muera. Y no te vamos a dar vacaciones. Yo solía decir que yo no me iba a ir nunca del Ministerio de Salud. Bueno, de hecho no me he ido porque yo estoy jubilada del Ministerio de Salud. Porque yo decía que yo siempre quería seguir trabajando en esta área. Y eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Que persiga su sueño, que tenga un proyecto de vida y que lo desarrolle hasta sus últimos días. Claro está, con sus canitas al aire, con sus nietos, con sus viajes, porque a estas alturas de la vida también uno tiene que empezar a decir, bueno, mira, ya me estoy poniendo vieja, dentro de unos años no voy a poder ni caminar, mejor será que yo viaje un poquito para poder ver algunas cosas interesantes que hay en el mundo, y poder caminar, por lo menos, y poder comer todo lo que uno quiere, comer rico. En fin, yo creo que la vida a veces es injusta porque la vejez es muy injusta. Así es. Lo digo por mi papá. A mí me da muchísima rabia, y se lo repito, verlo, un hombre que era, bueno, recio, duro, y que no puede expresar sus ideas en este momento. Eso es injusto. Bueno, pero son etapas de la vida. Y bueno, amigos, ¿qué más le puedo decir? Un verdadero placer tener a la doctora Carmen Luisa. Como ella lo dijo, ahora es invitada a nuestro programa, pero la vamos a volver a retomar para que haga su entrevista. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @ONTV_BE, eso es en el Twitter y en el Instagram, y en Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela en el Facebook. ¿Cómo apoyarnos en el tema de donación? Colóquese su lacito verde en su camisa, en su solapa, en su uniforme y diga con orgullo que usted es donante, y ratifique esa condición. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida.